7:21 de la mañana, continuamos con más de Primera Página luego de esta cadena de radio y televisión. Le damos la bienvenida a José Manuel Olivares, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, además presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento de nuestro país. Diputado, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo quiero robarte un minuto, Stenif. Acabamos de ver obligado a todos los venezolanos 10 minutos de cadena nacional y quiero hacer una reflexión sin importar su partido. En esa cadena usted vio que hablaron de sus problemas. En tan solo un segundo de esa cadena nacional hablaron de usted, de sus problemas, de cómo salir adelante, de cómo usted darle respuesta a su hijo que no tiene que comer, de cómo usted darle respuesta a su hijo que le dice, mamá, me quiero ir del país, de cómo usted hace que le rinda la platica, le lleguen las medicinas. Y ahí está este reflejo de la Venezuela, de unos pocos que viven en un mundo de fantasía y la Venezuela de quienes todos los días sobrevivimos a este país. Y por último, Stenif, en un país con la mayor migración en su historia, en mi caso todos mis amigos se fueron, mis compañeros médicos se fueron, ves a Nicolás Maduro ofreciendo plata para estimular y proteger a la migración a los Estados Unidos. Esa es la prioridad de Nicolás Maduro en medio de su juego de política internacional o definitivamente solventar los problemas de los venezolanos. Esto no es el tema que íbamos a hablar hoy, pero creo que es una reflexión pertinente porque, insisto, sin importar su partido o su preferencia política, ahí nos demuestra el gobierno que le importa poco o que le importa nada la realidad y los problemas que afectan a los venezolanos. Diputado, y hablando de problemas que no distinguen tampoco el tema político, hay que hablar del tema de salud. Ayer en esa misma silla tuvimos como invitado al exministro de Comercio y además farmacéutico también Eduardo Samán, y él decía, entre otras cosas, que la escasez de medicamentos se había complicado por la baja en los precios del petróleo y por el tráfico de medicinas que hay a lo interno. Sin embargo, él celebraba, por llamarlo de alguna forma, que estén apareciendo los medicamentos pero caros. ¿Cómo o qué respuesta se le está dando a las patologías, sobre todo las más graves, que ciertamente y cosas sencillas como un antihipertensivo está apareciendo, pero básicamente se va a abarcar el sueldo mínimo de un venezolano? Mire, nosotros hacíamos esa denuncia, hoy lo vamos a tratar en la Comisión de Salud del Parlamento Nacional. Hay una empresa portuguesa llamada Blue Pharma que está trayendo al país, mediante una empresa llamada Doro Pharma, medicamentos. Cosa sospechosa, pero que no hemos podido identificar. La empresa Doro Pharma tiene un capital de 30.000 bolívares y un solo empleado. Es sospechoso que una empresa con esta característica sea la gran importadora de medicinas a mercado negro. Dos, ¿dónde están los dólares de las medicinas? ¿Dónde está la plata de la medicina? Hay un dólar regulado a 10, ¿a quién se lo da el gobierno? Yo le preguntara al exministro Samán, o lo digo públicamente, señores del gobierno, entréguenos el listado de las empresas a las que le dan los dólares en salud, porque la verdad es que no hay medicinas, público y notorio, 80% de escasez en quimioterapia, 70% de escasez en antibióticos, 80% de escasez en medicamentos para diabetes, tensión, enfermedades crónicas. Entonces, si no hay medicamentos, ¿a quién le dan los dólares? Y muy triste que el ministro Samán o el exministro Samán esté celebrando la dolarización o privatización completa de la salud, porque si hay un dólar preferencial, no para financiar empresas, sino para financiar a usted, al ciudadano, a los venezolanos, de que podamos tener acceso a las medicinas, ¿cómo vamos a celebrar que ahora una cajetita de Captopril cueste 40.000 bolívares? Entonces estamos abriendo la compuerta a que ahora veamos, como con la comida, que en los anaqueles veas algunas cosas de comida, pero que son imposibles de comprar. Una mayonesa en 30.000 bolívares. Bueno, igual va a pasar con las medicinas si el gobierno permite o abre la compuerta a que dolaricemos al dólar paralelo la salud de los venezolanos. Yo creo que la gran pregunta aquí que hay que hacer al gobierno, insisto, Nicolás Maduro, lo peor que le ha pasado a nuestro país es ¿dónde están los dólares de la medicina? Y nuevamente, públicamente le reiteramos a la Asamblea Nacional, denos el listado de las empresas a lo que ustedes, gobierno nacional, le dan los dólares preferenciales y nosotros mismos le vamos a tocar la puerta a preguntarle dónde están las medicinas si el gobierno le da los dólares. Lo que pasa es que hoy es secreto de Estado. Y precisamente, diputado, hace algunos días se veía a la ministra Antonieta Caporales recibiendo un cargamento en La Guaira. ¿Dónde van esas medicinas que salen en el canal del Estado y aparentemente no llegan ni a los anaqueles ni a los hospitales? No olvidemos que el año pasado en la Comisión de Salud también subimos al CEFAR y vimos más de 30 contenedores con medicamentos vencidos. Ahí hay un gran negocio de unos pocos del gobierno que triangulan medicinas, que compran medicinas categoría D, porque son las que están a punto de vencerse, que no traen lo que hace falta al país, y es oportuno recordar alcalde Jorge Rodríguez, canciller Delcy Rodríguez, que en noviembre del año pasado, luego de un año de lucha, ustedes anunciaron que aceptaban la ayuda humanitaria. Ustedes anunciaron que aceptaban la ayuda de Cáritas. Ustedes anunciaron que iban a recurrir al fondo de la OMS para traer medicinas al país. Hoy, Stenif, y todos los que nos ven, yo estaría aquí sentado reconociendo que llegaron las medicinas de la OMS. Pero lamentablemente fue un engaño más, fue una mentira más, fue una declaración más. Hablamos con la OMS en los Estados Unidos, hablamos con la OMS acá en Caracas y es mentira que el gobierno haya solicitado la compra de medicinas. Hoy estuviésemos celebrando que por muy bajo precio estuviésemos repletas la farmacia de nuestro país, pero lamentablemente fue un anuncio más engañoso, mentiroso de la canciller
que en definitiva yo creo que hay un problema de humanidad, de no entender, Stephanie, que estamos hablando de vidas, de seres humanos, de historias, de venezolanos, de padres, de madres, de personas de carne y hueso que hoy no están y que hoy han perdido su vida por la crisis de salud. ¿Cuánto cuesta enfermarse en nuestro país, diputado? Mira, Y no hablo de enfermedades solamente, enfermedades crónicas o las más complicadas, porque la denuncia que nos llega todos los días y la gente lo reporta a través de redes sociales cuando recogemos algún testimonio en la calle que ni siquiera antigripales hay en la farmacia. hay algo claro y es público y notorio en los medios de comunicación, que es la escasez de medicina. Hay otra cosa que es el no hay en los hospitales. La palabra más común que decimos los médicos en los hospitales no hay. No hay tomógrafo, no hay mamógrafo, no hay laboratorio. Están todos iguales, hay unos más críticos que otros. Hay unos más críticos que otros. Esta semana vamos a presentar la Data Nacional de Hospitales, como tenemos 4 años haciéndolo, pero en ese estudio que hicimos nos abarcamos, bueno, pensemos qué pasa con el que no tiene plata. El que va a un hospital, usted que va a un hospital le dicen no hay. Señora, tiene que hacerse tomografía, no hay. ¿Qué pasa con ese venezolano? ¿Dónde queda esa historia? Y aquí quiero mostrarles a toda nuestra audiencia, más o menos que tengan una idea, esta reseña de aquí es muy importante. El salario mínimo son de 40.000 bolívares, porque usted no lo acepta en Cestatique en ningún centro privado. Lo que quiere decir que son 40.000 bolívares lo que usted dispone. Una tomografía cuesta 178.000 bolívares, más o menos 4.3 salarios mínimos. Una mamografía, hay que recordar, el primer cáncer de Venezuela es el cáncer de mama. Todas nuestras mujeres después de los 40 años deberían tener una mamografía, cuesta 66.000 bolívares. Y una resonancia magnética, poniéndola muy barata, cuesta 160.000 bolívares. El que no tiene plata, Stenif, usted que está en casa, que no me importa el partido del que usted sea, si usted va a un hospital y su hijo necesita una tomografía y usted no tiene plata, ¿qué pasa? No se hace el diagnóstico, no se hace el diagnóstico correcto, se retrasan los diagnósticos y el resultado final es la pérdida de una vida. Y es la razón de nuestra lucha. Al final, nuestra razón de la lucha es que los venezolanos no sigan muriendo por desesperación. Porque te pongo otro ejemplo. Supongamos que usted vaya a una consulta ginecológica. Todas nuestras mujeres deberían ir todos los años al ginecólogo. En el hospital le van a decir que no hay, usted va a la consulta, va a pagar 25.000 bolívares la consulta, la citología que deben hacerse todas nuestras mujeres, 5.000 bolívares, segundo cáncer de Venezuela, cáncer de cuello uterino, la mamografía que deben tener nuestras mujeres, 66.000 bolívares, y un perfil hormonal, usted se va a gastar 139.750 bolívares, es decir, 3.4 salarios mínimos para cumplir una consulta ginecológica. Y termino con otra cosa común, usted lleva a su hijo al pediatra, es bien sabido la crisis de vacuna, todo lo que tienen hijos lo han vivido, usted paga 25.000 bolívares en la consulta, 84.000 bolívares le cuesta el kit básico de vacuna, más los laboratorios, son 136.000 bolívares que usted va a gastar cuando lleve su hijo al pediatra. Entonces, ¿por qué usted tiene que gastar 136.000 bolívares de su dinero, que usted lo puede invertir en lo que usted le dé la gana? Porque la razón es que en los hospitales no hay, la razón es que hay una crisis humanitaria en salud, la razón es que el gobierno no termina de entender que estamos hablando de vida. Y detrás de todo esto, detrás de las gráficas, detrás de los números, detrás de los costos que hay, historias como la de Victoria Lara. Victoria Lara es una niña de 14 años que estuvo el 18 de enero en la Asamblea Nacional pidiendo quimioterapia. Victoria Lara perdió su vida hace 3 semanas. Victoria Lara pudo crecer, pudo tener un esposo, pudo tener familia, pudo tener hijos, y hoy no está con nosotros, hoy está muerta porque no hubo medicinas, porque no hubo quimioterapia. E insisto, como lo hicimos todo el año pasado, a los que nos ven, ojalá la gente del gobierno que ve este programa entienda que Victoria Lara no tenía partido político, que entiendan de una vez que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente y que hoy en un hospital de este país muere un venezolano, que hoy hay una madre desesperada mandando mensajes y cadenitas porque no tiene quimioterapia para su hijo, que hoy usted tiene a su papá sin medicamentos para la atención, que hoy hay gente desesperada porque no tiene la plata para hacer un estudio que no hay en el hospital. Esa es la razón de nuestra lucha y eso es lo que le pedimos al gobierno que entienda y que juntos podamos avanzar en que más nunca muera venezolano por falta de medicina. ¿Cómo lograr, diputado, que se logre ese consenso tomando en cuenta además que uno de los acuerdos que se planteó en aquel momento cuando se pretendía establecer un diálogo en nuestro país era precisamente abrir un canal humanitario? Sin embargo, desde el gobierno nacional se asegura que eso daría pie a una injerencia. Eso me lo va a contestar al regreso de esta pausa comercial. 7:31 minutos de la mañana, estamos conversando con José Manuel Olivares. Todas sus preguntas, @primera página, y también en la del diputado, que nos las recuerda, por favor. José Olivares M. Ahí ya la tienen, ya venimos. 7:35 minutos de la mañana, continúa con nosotros el presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento de nuestro país, el diputado José Manuel Olivares. Diputado, ¿cómo lograr ese punto de consenso para al menos mejorar a corto plazo el sistema de salud de nuestro país, tomando en cuenta que se propuso abrir un canal humanitario, pero se toma por parte del gobierno como una injerencia extranjera? Mira,
Todo el esfuerzo del año pasado se lo dedicamos a eso. Incluso trabajamos en la ley para atender la crisis humanitaria, que fue rechazada desde el Palacio de Miraflores, fue luego sancionado o negada por el TSJ. Al final la solución es cambiar de gobierno. El gran problema de los venezolanos tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro y todo ese entorno que lo gobierna. Lo que pasa es que mientras eso ocurre, hoy seguimos perdiendo vidas. Por eso nosotros no hemos descansado de denunciar y de proponer. Le hemos hecho reiteradas invitaciones, lo hacemos nuevamente públicamente a la ministra de Salud, para trabajar. Nosotros no queremos ni irnos por el gobierno, ni que ellos se vengan por la oposición. Nosotros queremos trabajar por los problemas de la gente, por ese venezolano que no le alcanza la plata, por ese venezolano que no encuentra la medicina, por construir soluciones entre la asamblea, entre las universidades, entre los académicos, incluso entre el gobierno. Dentro de las estructuras del gobierno hay gente valiosa, pensante. Lamentablemente es la conducción que siempre enmarca en la diferencia política. Reiteramos nuevamente, la solución del tema de medicamentos no es permitir que alguno haga un negocio trayendo medicinas a dólar paralelo. La solución es la ayuda humanitaria, la solución es recurrir al fondo compensatorio de la Organización Mundial para la Salud, la solución es construir espacios para el trabajo de salud, la solución es acabar la corrupción en salud. El gobierno lo sabe, se lo reiteramos nuevamente en público, ojalá entiendan que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente, que estamos hablando de vidas, Tenis, estamos hablando de padres, de madres, de historias, de venezolanos que hoy no están y tienen un solo responsable, que son las ministras de Salud y el señor Nicolás Maduro. Y hablando de responsabilidades, hay un procedimiento abierto contra la exministra Eugenia Sader, sin embargo eso quedó en veremos, no se ha agilizado al menos la investigación. ¿Puede eso al menos sentar un precedente y que se pueda hacer justicia con esas vidas que se perdieron en ese periodo, que desencadenaron otros tantos problemas más? Sí, yo creo que la ministra Sader es solamente un hito dentro del desastre de los ministerios de salud. También está el ministro Montilla, también está la ministra saliente, también está la ministra que está ahorita, o exministra, que está en el cardiológico, donde fallecieron 7 niños en el mes de enero, donde fallecieron 30 niños el año pasado. Al final no se trata de perseguir a nadie. Yo soy un profundo creyente de la reconciliación. Nosotros debemos reconciliarnos como venezolanos en los que nos une y nos interesa, que es progresar y echar para adelante. Pero tiene que haber justicia. Para que haya reconciliación tiene que haber justicia. Hoy este país clama que todos estemos bajo el imperio de la justicia, que la ley sea para todos. Hoy yo no me gastaría en eso. Yo creo que simplemente lo que hay que es sentar precedentes, como hemos hecho desde la Asamblea, sentar precedentes, archivos de lo que está sucediendo, para que cuando venga la etapa de reconstrucción, de avanzar, de dejar de pelear, quien tenga que responder ante la justicia por actuar mal, por impericia, por robarse la plata o por ser el responsable de la pérdida de venezolanos, yo creo que tenga una justicia justa para que se dé veredicto. Tengo que pasar al tema de la participación, pero rápidamente le pregunto, usted habla de un cambio de gobierno, pero hasta este momento el panorama electoral no pareciera claro, al menos en puertas hay unas elecciones a gobernadores que no tienen fecha. ¿Cómo lograr ese cambio de gobierno tomando en cuenta que los problemas de la gente, el hambre, la inseguridad, el tema de salud, pues no ve tiempos y van más acelerados que el tema político además? Sin duda, y hago una autocrítica ahí dentro de la unidad. Esa es la gran preocupación hoy dentro de la unidad, una unidad dentro de mucha inanición, y hago la crítica porque la he hecho al interno y la hago pública, pero es nuestro gran valor la unidad. Hace poco el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges y Tomás Juanipa hacían una propuesta de unas primarias en la oposición, de avanzar en recuperar el valor del voto. El reto es que usted entienda que votando podemos salir de esta gente. El reto es que usted entienda que para que lleguen las medicinas, para que se acaben las colas, para salir del problema de los venezolanos que es Nicolás Maduro, tenemos que votar. Y una manera de presionar al CNE que el año pasado la señora Tibisay Lucena prometió las elecciones para gobernadora a junio, no ha cumplido. Hasta ahora no tenemos cronograma electoral. Pero no es contradictorio llamar a votar cuando no se han puesto de acuerdo para validar los partidos. Bueno, ahí ya se avanzó en un tema de que cada partido tome su decisión. Vimos y felicitamos a la avanzada progresista que resultó exitoso este fin de semana. Este fin de semana Voluntad Popular anunció que va a acudir al proceso de participación. A nosotros en Primero Justicia nos toca el 25 y 26 de este mes. Otros partidos decidieron que no lo van a hacer, la Causa R, BP. Al final hay una postura de la unidad donde todos ponemos nuestros partidos a la orden de la unidad. Es decir, Primero Justicia, que no tenemos duda que va a validar el 25 y el 26, pone la tarjeta para representar al candidato de la ideología que sea dentro de la unidad. No podemos olvidar que no se trata de la tarjeta tal o cual, sino del fin mayor, que es salir de Nicolás Maduro y preservar la unidad. Diputado, hay participación y se la presenta de inmediato Gabriel López a través de @primerapágina. Efectivamente, diputado Olivares, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros acá en Primera Página y en Globovisión. Un usuario que se identifica como Ama Vida Zulia 1 le dice lo siguiente: diputado, auxilio, hay 64,000 pacientes con VIH a punto de quedar sin medicamentos.
Bueno, esto es un drama que hemos venido denunciando. Venezuela es el país con mayor contagio por VIH de la región. Ojalá viéramos cadenas como la acabamos de ver ahorita, pero haciendo prevención, promoción para la salud, protección a enfermedades de transmisión sexual. Es una de las carencias que tiene el Seguro Social y el Ministerio de Salud. En este momento hay una falla del 30% de medicamentos antirretrovirales y es un elemento más de lucha para preservar el derecho legítimo que tienen nuestros pacientes de VIH, que dígase de paso, hoy no se justifica en ninguna parte del mundo que perdamos pacientes con VIH por los adelantos de la ciencia. Otro de los comentarios, diputado, lo escribe Luis Nar y le dice, para el doctor y diputado, ¿por qué solo habla de los costos y no habla ni analiza por qué un doctor está cobrando 25.000 bolívares por consulta? Bueno, yo analizaría la otra parte y yo estoy de acuerdo con su pregunta y no tenemos ningún problema en contestarla. El problema es que un médico en un hospital gana menos de sueldo mínimo. El problema es que yo que trabajo en un hospital y todos los médicos que trabajan en un hospital ganan menos de sueldo mínimo. Los médicos venezolanos son los peores pagos del mundo. Ciertamente, y lo estamos impulsando desde la Asamblea Nacional, yo creo que va a haber una regulación de costos, pero no una regulación para destruir. No olvidemos que el sector privado con 8.000 camas resuelve el 55% de los venezolanos. Yo planteo y le planteo a usted que tengamos los mejores hospitales del mundo para que usted no tenga que ir a una consulta a pagar 25.000 bolívares, para que usted la vea en un hospital. Nuestra visión no debe ser destruir otra cosa, debe ser tener los mejores hospitales, tener la mejor calidad para que usted vaya a un hospital y no a una clínica o al sector privado por necesidad, sino a un hospital porque es mucho mejor. Dora Colmenares le pregunta, diputado, ¿por qué estamos sin información epidemiológica? Exigimos el boletín epidemiológico ya. Señora Dora, sin duda porque el gobierno asumió como político ocultar la información. Denunciábamos que ya tuvimos las 2 primeras muertes por difteria en el estado Bolívar este año, 2 niñas de Pariaguán, el tema de la chikungunya que nunca reconocieron, el tema de la malaria, y somos exportadores de malaria a Brasil, Colombia y la Guyana, el aumento de la mortalidad general, somos el país con mayor mortalidad por cáncer de Latinoamérica y el gobierno que cree que sacando CNE del aire, igual cree que ocultando las cifras de la salud va a solucionar el problema. Es una política de Estado ocultar la información para que usted no esté enterada del desastre que al final se resume en una crisis humanitaria que todos los días cobra vida de venezolanos. Vamos a finalizar, diputado, el recorrido por los comentarios de la audiencia con uno que escribe Félix Núñez y le plantea lo siguiente, diputado, no estoy de acuerdo con las cadenas, pero ¿qué han hecho ustedes desde la Asamblea por nuestros problemas? Puro bla, 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 que le responde al señor Núñez. Bienvenida a su crítica, señor Núñez. Esa es la base de la democracia, disentir y debatir. No, eso no nos va a molestar nunca. Ley para atender la crisis humanitaria en salud, eliminada por el TSJ. Ley para el bono de jubilados y pensionados para nuestros abuelos y jubilados, que el TSJ aprobó, la única ley aprobada, y Nicolás Maduro no le da la gana de aceptar. Ley de productos hechos en Venezuela y un sinfín de leyes en términos sociales que buscan hablar de usted y sus problemas. Lamentablemente, esa Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, totalmente legítima, le molesta mucho a este gobierno, un gobierno que decidió destruirla, que decidió cerrarla, y respetando a los que votaron por mí en el Estado Vargas, pero también a los que votaron en contra de nosotros, y es nuestra obligación recuperar el valor del voto y el valor de las instituciones para el beneficio de los venezolanos. Diputado, lamentablemente se nos acaba el tiempo para despedir la entrevista. Ha habido denuncias del mal estado de la trocha que se hizo en el Estado Vargas. Usted es diputado por esta zona. ¿Qué pasó con esta instalación que se iba a hacer del puente de este sector? Mira, en nuestro Estado Vargas se le cae el maquillaje a Carneiro, un gobernador que se ha encargado nada más de la avenida principal, solamente ilegítimo. Esta trocha que hicieron se cayó ayer en la noche por las lluvias. Le pedimos a nuestro Estado Vargas, que bueno, está congestionado en este momento, el paso únicamente por el puente de Guerra. Prometieron que tendríamos un puente nuevo en 60 días, ya hablan de julio, ya están hablando de finales de año. La exigencia es clara, cumplan con el Estado Vargas, ya es suficiente que los guaireños estemos de trocha en trocha, de cola en cola, de tragedia en tragedia. Es hora de que Vargas tenga la calidad de vida y sobre todo la alternativa de turismo para toda la capital y todos los venezolanos que pueden ir a nuestro Estado Vargas. Muchísimas gracias, diputado. Feliz día. Estamos conversando con el diputado José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento de nuestro país. 7:44, nos conectamos con